Decía con Cristina Sol. Ella es periodista, muy buena amiga también, por cierto, y sobre todo una experta analista, me atrevo a decir, de pues esos bulos que van por ahí circulando como los de este gobierno, que ahora prácticamente pues pretende sentar en los banquillos a aquellos periodistas también que se atrevan a cuestionar pues la legitimidad del gobierno sanchista. Todo esto lo estamos analizando, como bien saben ustedes, siempre desde una mirada crítica, porque hay que ser realistas con que la información hoy en día, pues por desgracia, es una información falsa la que nos cuenta este gobierno. Y por ello tenemos hoy a Cristina Sol, como comentaba, para arrancar esta mañana de domingo. Buenos días, Cristina. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal estás? Oye, yo encantadísimo de ¡Qué tenerte. bien! Estoy encantadísimo de tenerte aquí y de robarte esta mañana de domingo para analizar pues la actualidad, ¿no? La actualidad política y social que desde luego pues ahora mismo por desgracia, como bien sabes, es una vergüenza todo lo que estamos viendo. Pero antes que meternos en el meollo de la cuestión de cómo está la En el situación fango, política, en el eso es, fango. en el fango, mira, nunca mejor dicho, en el fango. Eso es porque, como dicen algunos, nos gusta la fruta, ¿no? No sé, eso también lo dicen por ahí. Entonces, vamos a analizarlo primero de todo, Cristina. Ese Viva 24, tú tuviste la inmensa suerte de estar ahí. Un breve resumen de cómo fue este fin de semana pasado, sobre todo pues esos discursos que se han escuchado, Javier Milei, José Antonio Caz, Giorgia Meloni. ¿Cómo ha sido este Viva 24 y qué ha significado sobre todo? Pues mira, yo te diré que no puedo traicionar a la realidad, porque mi realidad es que yo estuve presente el sábado durante todo el día. Sí que es verdad, ahora te voy a detallar, pero sí que es verdad que el domingo he tenido que seguir a posteriori los discursos, porque bueno, yo tenía otros compromisos, tenía una ponencia que atender y demás, pero el sábado fue una absoluta locura de personas con un mismo sentimiento. Y fíjate, ahora que estaba escuchando la canción que tenías de fondo de Libertad sin ira, hay una pulsera que me regaló, además seguramente le tienes que conocer, a Óscar, de la Asociación de Unión de Brigadas, que se dedica a retirar todo lo relacionado con la promoción y la publicidad separatista ahí en Barcelona, en Cataluña. Y, y me regaló una pulserita que decía: sin miedo no hay futuro. Y efectivamente es lo que muchas personas destacaron, es esa fuerza. Sí que es verdad que obviamente se notó bueno, pues todo el ataque de los círculos de izquierda, de los movimientos globalistas, de todo ese compendio de iniciativas que parten de la Agenda 2030, que cada día ves que está con el, y vemos que está con el acelerador más pisado. En España tenemos el mejor ejemplo, yo creo, ahora mismo de todas las políticas de la Unión Europea. Y, y había un sentimiento, te diré, Pablo, muy esperanzador por todo ese movimiento conservador que ha conseguido unir este Viva Europa. Mucha fuerza, mucha ilusión, pues eso, mucha esperanza, muchas ganas de poder, pues por ejemplo, medios como el mío, abrir los ojos a cada vez más personas, como tú también con este canal, como con el IPSE, bueno, has mencionado antes a Polonia Castellanos, con Abogados Cristianos también. Todos los movimientos que tenemos una ideología ciertamente unificada, vamos a decir, con nuestros asuntos más o menos relacionados, pero yo creo que todos en la misma sintonía. Y con muchas ganas el público en general de atender a estos discursos, que no solo reunieron a representantes políticos, sino también periodistas, analistas. O sea, ha sido un fin de semana muy enriquecedor, muy constructivo y sobre todo, ya te digo, con esa oportunidad para alzar la voz, para quitar ese miedo que desde la izquierda se piensa que está bloqueando, y es verdad que está bloqueando en buena parte, pero cada vez más, es lo que te digo, se está quitando del medio, se está dejando apartar, o le estamos apartando directamente, para alzar la voz y decir: no me gusta este titular, no consiento que este presentador manipule estas palabras de Javier Milei, a Abascal no vamos a consentir que se le silencie, y como eso, tantas otras cuestiones. Entonces, ha sido muy bonito, Pablo, te hemos echado de menos físicamente,
Y, y ya te digo, yo creo que ha sido una muy buena oportunidad, por supuestísimo, para los círculos de izquierda y lo que no son de izquierda, porque también hay otros movimientos de derecha que sabemos que están un poquito acomplejados, a los cuales se les ha puesto de los nervios con toda esta unión, con toda esta asistencia y muy buena representación, la verdad. Yo creo que ha estado a la altura de las mejores, no sé cómo llamar, reuniones, imagínate, como si fuera un macroevento a la altura de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, me ha parecido CEPAC, ¿no? Un CEPAC una 2.0. pasada, una pasada, de verdad. Muy bien organizado, sí. Pues fíjate que a mí me sorprendía esta semana, imagino que tú igual, ¿no, Cristina? Imagino que lo comentarías en tu programa, sobre todo, pues, esa noticia, ¿no? Que además recibíamos justamente, para ser exactos, el pasado, ¿no? El pasado martes 21, en el que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciaba la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de que Javier Milei haya reiterado sus ataques, decía la Oficina de Comunicación del Gobierno, Sí. sobre, pues, que decía efectivamente que el señor Sánchez, pues, sería un cobarde, ¿no? Entonces, esta noticia trasciende, ¿no? Desde luego que trasciende a nivel internacional, sobre todo cuando quienes han insultado han sido prácticamente la izquierda, ¿no? O sea, recordemos que el Partido Socialista Claro. inició la cacería de brujas contra el presidente electo de Argentina. Entonces, ¿cómo se está llevando esto, Cristina? ¿Qué aspectos están ahora mismo, pues, en juego, ¿no? Sobre todo yo creo que esa integridad de la embajadora y luego también el disparate, ¿no? De la retirada de la embajadora, como ha dicho Milei, ¿no? En las últimas declaraciones que se escucharon de él. Es absurdo, es todo, y permíteme que use la expresión, Pablo, es todo una pantomima por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque lo que trata, fíjate, además lo estaba hablando también en días atrás con varias personas de mi círculo personal, diciendo, es que para empezar eso, lo que tú has dicho, que fue ya Pedro Sánchez el que hace tiempo empezó, cuando eran ya desde la presentación de campaña, para las elecciones en Argentina, con la presentación de Javier Milei, todo el mundo en contra, bueno, por cuanto se sabe que necesitaba poner Javier Milei esa puesta a punto en Argentina por cuanto había hecho de mal el anterior gobierno, con Cristina Fernández de Kirchner, con Alejandro, ¿verdad? Creo que se llama también el... Vale. Sí. Es que me confundo, no sé por qué me ha venido también el del Partido Popular, que creo que se llama igual, y se me han trastocado los cables, pero por cuanto de mal estaba Argentina y cuánto necesitaba, pues es como si nos pusiéramos ahora mismo, si consiguiéramos, vamos a decir, apartar a Pedro Sánchez y tuviéramos que revertir toda la situación que tiene España, la que se nos viene encima es chica. Pero comparado con Argentina. Ahora bien, entonces me parece una pantomima, igual que lo de los 5 días, el montar todo este cirio por unas declaraciones que además Milei lo único que dice es la verdad. O sea, hay una supuesta corrupción sobre la mujer del presidente, eso no es ningún insulto, eso es una realidad. Y que esté montando ahora todo ese cirio, tratando de poner, porque los empresarios se han plantado, y entonces han dicho, bueno, a ver, estas declaraciones que está haciendo el presidente del gobierno están fuera de todo lugar y además no tienen peso ninguno. Sí, bueno, de hecho esto que estás comentando, más que nada para poner en contexto a los oyentes, es que hay que recordar también, hay que recordarlo, que el pasado viernes 26 de abril, o sea, nos remontamos ya hace unas cuantas semanas, Hazte Oír habría presentado, además en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, sí, una querella correcto. contra Begoña Gómez, ¿no? Además, junto Correcto. con Manos Limpias. Además es que decían que efectivamente el silencio de la Fiscalía de Madrid, a la que se remitió el escrito enviado a la Fiscalía General sobre el recorrido de la denuncia, contrasta la celebridad con la que han recurrido a la apertura de la investigación al día siguiente de recibir la notificación de su existencia, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hay una querella, ¿no? Además está el sistema judicial español, como decían Miguel de Tomás, el portavoz de Hazte Oír, sin importar si el delincuente es un señor anónimo o, como en este caso, la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún delito, ¿no?, en decir que es una presunta corrupta y además una presunta investigada, ¿no?, por el tráfico de influencias. Entonces, bueno, yo no veo ahí que haya ningún insulto ni ninguna cacería, como dice Sánchez, ¿no? Es una realidad constatada, ¿no? Entonces... ¿Qué molesta? Pues como no te va a molestar, pero entonces
Es que es tan sencillo, Pablo, como mirar, bueno, ¿qué te voy a decir de todas las incoherencias del presidente de gobierno que no veamos a diario? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿La consideramos mujer de Estado cuando nos interesa? ¿No la consideramos en círculo íntimo y personal cuando también nos interesa? ¿Qué tratamiento se le da? ¿Por qué no si no tienes nada que ocultar, por qué no la dejas declarar a ella? ¿Por qué quieres declarar tú y ponerte por encima para que se evite el qué? O sea, para que se oculte el qué. Luego de repente tenemos yo creo que aquí hay tal entramado, tenemos a la Guardia Civil diciendo, Pablo, que no ve indicios de delito, pero vamos a ver, si hay unas pruebas que relacionan todo tipo de empresas, o sea, con firmas, con concesiones, bueno, no sé, yo creo que de verdad hay bastantes más pruebas de lo que se trata de ocultar, que es todo, prácticamente. Sí, de hecho, bueno, también hay que poner en contexto que Miguel Bernard, ¿no?, secretario general de la plataforma, justamente, que también es una de las plataformas que ha denunciado, ¿no?, en Manos Limpias, decían que no se han limitado a presentar noticias crímenes ya, o sea, que llegamos al punto ya de que incluso señalan a los medios de comunicación, como puede ser en nuestro caso Multicanal Radio, o como puede ser Estado de Alarma, del cual tú eres miembro, ¿no?, pues de incluso tergiversar la información, ¿no? O sea, ya llegamos a un punto en el que podrían decir que nosotros, ¿no?, todos los medios que nos hemos hecho eco de esta querella, pues somos partícipes de un bulo, ¿no?, de una fake news, cuando hay una realidad, ¿no? Y es que hay justamente un importe de 10,2 millones de euros adjudicados por la entidad pública, ¿no?, a la mercantil de Carlos Barrabés, Innovanex SL. Ese es todo desproporcionado, pero como estamos viendo que es desproporcionado, tú fíjate, mira, me voy a un hecho tan simple como el de... Tú te acordarás bien, Pablo, ese día 31 de diciembre, con el muñeco, con la piñata de Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas la que montaron? Sí. Con delito de odio. Por favor, que estás pegando 3 palos a un muñeco, quiero decir. Y si a alguien le ofendo con este comentario, pues que venga y que me lo diga. Pero que no hay... no sé cómo decirte, que no se ha lanzado nadie a la Moncloa a tirar con un cañón para hacer un agujero en la habitación de Pedro Sánchez. Entonces, ni se le ha intentado agredir de forma personal, que se le ha insultado. Sí, y es como ha dicho Pepa Millán de Vox, demasiado poco se ha criticado la actitud. En el sentido de que se podría haber sido mucho más agresivo con las palabras, con el lenguaje. De hecho, fíjate, justamente acabas de comentar una cosa que es un dato bastante relevante, y es que justamente, bueno, esta semana pasada se volvía a abrir ese debate el tema del Valle de los Caídos, también otro de los temas bastante, seguro que hay que tocar con firmeza y con rectitud, más ahora en estos tiempos, ¿no?, en los que además se pretende nuevamente abolir, destruir la cruz más grande de la cristiandad. Leíamos de hecho un mensaje que nos sorprendía bastante, y era que decían que había que prácticamente pegar un pelotazo a la cruz más grande. Esto se está escuchando, y aquí nadie dice nada de que esto sea constitutivo de delito, y de hecho hay incluso un ministro socialista que promueve que a los monjes se les vaya a expulsar de manera ipso facto, ha llegado a decir. Entonces, no sé, la verdad es que es peculiar cómo la izquierda, ¿no?, prácticamente pretende arremeter contra aquellos, lógicamente, que denuncian pues el sectarismo y que denuncian pues esta presunta corrupción de la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y no, en cambio, que se esté amenazando con pegar un bombardeo, literal, al Valle de los Caídos. No sé, Cristina, ¿a ti qué te parece esto? Pero a mí me sorprende bastante, ¿eh? Claro, pero porque lo que tratan es de embarrar todo lo que a ellos no les interesa. Si es que lo vemos a lo largo de toda la historia, ¿qué te voy a decir, ¿no? Y desde aquí permíteme, para los que por si acaso tenemos algún oyente despistado, que lo dudo, entre tu audiencia, pero que no conozca cuál es toda esa historia criminal del Partido Socialista, que cojan el libro de Javier García Isaac, que lo tienen, y ver cómo tratan de enmascarar, de maquillar, de embarrar, de enfangar, como se quiera llamar. Cuando no les interesa a ellos, montan toda esa maquinaria de revolución mediática con los medios, con los tertulianos que tienen en sus círculos, o de La Sexta, o de 4, de Telecinco, de Antena 3, me da igual, de Televisión Española, claro. Y claro, como tienen la mayor parte de toda esa maquinaria acogida, pues lógicamente es lo que se traslada a la calle.
y al final consiguen despistar sobre la realidad que pueda ser la investigación acerca de Begoña Gómez, la investigación acerca de los empresarios relacionados, yo qué sé, la investigación con la inmigración ilegal, todo, si es que está todo. Con una crisis diplomática que no existe, porque la han creado ellos. Bueno, es que van a hacer todo lo que esté a su alcance, Pablo, para efectivamente lo del Valle de los Caídos, porque también sabemos que van por ahí, por la ley de memoria democrática, porque creen que el comodín de Franco sigue siendo ahora mismo el tema que está preferente en las calles, cuando yo no escucho a nadie, salvo que hablemos nosotros, yo no escucho a nadie hablar de Franco. O sea, quiero decir, no es una preferencia es una cola del hambre, una preferencia es que somos ahora mismo el país por encima liderando la tasa de paro juvenil en los países de la OCDE, no sé cómo es la deuda pública, o sea, es que de verdad, es que hay muchísimos temas que están tratando de desviar la atención. La sanidad pública está hecha una basura por la gestión del gobierno central. Entonces, es que hay muchas cuestiones. Efectivamente. El adoctrinamiento, que luego vamos a sacar ese libro también, denunciado. Es que son muchas cosas. Y lo están tratando de desviar la atención. Sí, efectivamente, justamente es lo que dices, se está intentando desviar la atención. De hecho, hace unos días, justamente para ser exactos, este pasado martes 21 de mayo, tú escribías un artículo en el que hablabas del apunte de Juan Carlos Girauta, ¿no? Justamente sí. Javier García Isaac, sobre la libertad de expresión y prensa, ausentes en tiranías, sí, tarde o temprano, ¿no? Entonces, claro, yo creo que efectivamente, ¿no? Es justamente un poco comentándolo con este enfoque, yo creo que efectivamente, ¿no? Prácticamente cuando el gobierno determina qué es libertad de expresión y qué no, pues tú puedes hablar. Eso sí, cuando no hay libertad de expresión, entonces es lo que decías, no se habla de adoctrinamiento, no se habla tampoco, pues efectivamente, de esta tiranía. Ahora mismo estamos gobernados, y me atrevo a decir, y bueno, seguramente me puedan incluso ahora demandar, ¿no?, por decir esto, pero bueno, yo creo que existe la libertad de prensa y me refugio en ello, ¿no?, en que efectivamente pues hay una persecución muy clara, y de hecho se ve, ¿no?, en el Congreso también, cuando vuestro propio portavoz, ¿no?, de Estado de Alarma Informa Radio, Vito Quiles, hace alguna pregunta, ¿no?, y directamente se le silencia, ¿no?, como había pasado esta semana, de hecho, con el propio ministro, ¿no?, que además él preguntaba y el ministro directamente le corregía diciéndole que no tenía que contestar, ¿no?, a pesar de que estuviese cobrando más de 11.000, ¿no?, 111.000 euros, ¿no?, era el año, me parece, que además, si no, corrígeme si el dato no es así, pero que justamente pues comentaba esto, ¿no?, comentaba tu compañero Vito Quiles, y el otro encima le decía que no tenía por qué contestar, ¿no? Bueno, pues es sorprendente hasta qué punto hemos llegado, ¿no?, porque estamos prácticamente, claro, como tú has dicho, desenterrando conceptos, ¿no?, pues como efectivamente has dicho, lo de Franco. ¿Quién habla de Franco?, ¿no? Son ellos mismos los que están desenterrando nuestra historia. Y nos vamos a ir también, Cristina, a comentar, yo creo que hay una polémica bastante gorda, y tú me corregirás si no es así, pero yo creo que se ha liado bastante gorda con la revista Fandogamia, que efectivamente comenzaba además en la entradilla, que la ha liado parda, ¿no?, con ese polémico libro, ¿no?, El niño Jesús no odia a los mariquitas, en el cual pues dicen que no es para menores de 6 años, cuando justamente, si nos vamos a esa pues portada y esa publicación en Amazon o en otras redes sociales o otras plataformas, sí ponía a partir de 6 años. ¿Qué te parece a ti esto, Cristina? ¿Conocías el caso? Sí, sí lo conocía, y mira, me parece también fuera ahora mismo de todo lugar, cuando hemos tocado revistas como por ejemplo tú y yo de forma habitual en el programa mío de mediodía del termómetro, portadas también de Mongolia, es decir, ellos tratan, otra vez volvemos a lo mismo, tratan de buscar la polémica, y nada más que utilizando ese colectivo LGTBI, como queramos mencionar, el niño Jesús no odia a los mariquitas, es que está fuera de todo lugar, Pablo, para empezar, empezando por ahí. Entonces, ni tienes que utilizar a los niños para poner esas expresiones es que seguramente un niño de 6 años a lo mejor lo ha escuchado de pasada, lo de los mariquitas, pero como ya buscas entrar en el detalle y explicarle a tu hijo qué es un mariquita y la relación con Jesús, y entonces qué pasa con ese odio, ya lo van a enlazar todo, y lo que buscan es pues llevar a los niños a su terreno y hacérselo en una situación
pues como de risa, como de burla, que es al final lo que persiguen estas cosas, como el sketch de la Virgen del Rocío en TV3, bueno, pues como todas estas cuestiones, que es a lo que van, claro. Efectivamente. Si te parece, vamos a escuchar... A manipular a los niños, Pablo. Sí, totalmente, es una manipulación. A la infancia. Eso es, una manipulación a la infancia. Si te parece, Cristina, vamos a escuchar las declaraciones, claro. Guerra de declaraciones, por parte del presidente de la Fundación Enraizados, que dice lo siguiente. Un aspecto que considero especialmente grave de este tipo de publicaciones es que atenta contra lo más sagrado. Hay algunas esferas de la vida que desde Enraizados entendemos que deben ser respetadas por todos. No se puede uno mofar gratuitamente de las creencias de los demás. Hace mucho tiempo que la moralidad nos invita a entender que uno no puede reírse de otros, sino con otros. Mofarse, burlarse de lo que muchos viven como lo más importante de sus vidas, provoca división y odio social. No quiero decir con esto que no se pueda criticar a una religión o a sus creyentes, pero siempre de forma racional, ¿no? Siempre intentando utilizar un discurso constructivo y no simplemente pues mofándose de sus creencias o editando panfletos al parecer subvencionados, es decir, pagados por esos mismos de los que te estás riendo, de los que te estás mofando, te han pagado tu publicación con sus impuestos, ¿no? Al parecer. Usar la figura de Cristo para reírte de ella es algo que duele a millones de españoles y a gente de todo el mundo, y nunca puede estar justificado. Un segundo aspecto muy grave de esta publicación es que, aunque ahora dicen que es por error, se dirigía a niños, y de hecho en algunas entradas de internet se puede encontrar que se dirige a toda la familia, y que se recomendaba a mayores de 6 años, cuando su contenido es claramente perjudicial para este colectivo y no es nada apropiado. Han dicho que se trataba de un error, pero la realidad es que las aberraciones que contiene el libro están hechas con los dibujos que muchas veces encontramos cuando vamos a un restaurante familiar o algún tipo de evento en donde a los niños se les pone unos dibujos para que coloreen. Pues con ese tipo de dibujos es con lo que está hecho este panfleto. O bien el público al que se dirige este panfleto es infantiloide, o bien es una evidencia de que efectivamente quieren que sea consumido por todo tipo de niños. Desde Enraizados, pues lógicamente rechazamos la manipulación de nuestros menores y también que personas, por muy adultas que sean, usen nuestros impuestos para ridiculizar y mofarse pues de monjas, de sacerdotes o de simples creyentes, ¿no? Muchas de estas monjas de las que se ríen pues son las que están cuidando a nuestros ancianos en asilos, a enfermos que nadie más quiere cuidar, y tantos sacerdotes pues que en su día a día están trabajando por el bien de nuestra sociedad. La más mínima educación exige impedir este tipo de comportamientos. Me da mucha pena cuando he acudido a la página pues ver que el gobierno de España, pero también por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, ponen su sello a este panfleto. Creo que deberían retirarlo inmediatamente. Pues estas son las declaraciones del presidente de la Fundación de Enraizados. Cristina Sol, un balance, ¿qué te parece? Buah, es que me hierve la sangre como a ti, Pablo, pero bueno, vamos a tratar de mantener esa educación que ellos no tienen, porque fíjate, además él ha tocado también, y efectivamente que yo me había ido a esa manipulación de la infancia, pero es reírte de algo tan serio como es la fe, la creencia de una persona, que tú y yo tanto comentamos a menudo. Eso por un lado, pero es que además, bueno, para empezar, yo soy partidaria de que sí que es verdad que no se le debería dar tanta publi, pero ojo, eso no quita que, como yo decía en esa ponencia del domingo, por la cual no pude ir a Viva Europa, Pablo, hay que no tener ese miedo y hay que denunciar. Y me parece perfecto lo de Abogados Cristianos que haya llevado a cabo esa denuncia, o bien Enraizados, o bien todo aquel que crea que se está ofendiendo, o bien por cuestión de infancia, o bien por cuestión de la fe, o por cualquier otra incitación que vea, que se demuestre, porque ellos además, con todo el descaro del mundo, si tú ves su perfil en X, como yo he podido hacer también, ellos tienen un descaro
tremendo a la hora de dirigirse, o bien abogados cristianos que le dicen nos veremos donde nos tengamos que ver, y ellos le dicen en el infierno, lo dicen en inglés, pero lo dicen. Luego tienen una mala educación, ahora dilo sin llorar, mente sucia, que es un derecho a la libertad de expresión que ellos no pretendían meter de por medio nada sexual. Ya solo me faltaba, ya bastante que se meten con Jesucristo, pero no sé cómo decirte, o sea, hay que ir hacia y bueno, ya eso no lo sabía, mira, lo del sello de la Comunidad de Madrid ya ahí me deja a cuadros, y efectivamente, pues esa por lo que hay que ir. Pablo, ¿qué te voy a decir que no digamos a diario? Pues, que hay que denunciarlo. Efectivamente, hay que denunciarlo, y de hecho, fíjate que estaba yo ahora más ojeando, ¿no? Pues este libro, y efectivamente hay imágenes insólitas, ¿eh? Es bastante y perdóname aberrante. que te diga, porque yo no me meto con ellos si pienso que tienen cierto retraso intelectual al llevar a cabo estas portadas. Yo no lo digo, me lo guardo por respeto, porque soy un profesional. Aunque lo piense, pero yo no me voy a poner a publicarlo, ni me voy a meter con ellos porque a lo mejor hagan una adoración al diablo, como puede ser ese comentario a lo mejor, ¿sabes? Y ellos pues lo hacen. Sí, efectivamente, y de hecho, fíjate, Cristina, estaba yo ahora mismo hojeando, para que los oyentes se hagan una idea, este libro, este panfleto, nunca mejor dicho, como dicen palabras del presidente de la Fundación Enraizados, José Castro Velarde, y efectivamente ves este panfleto y observas, me ha sorprendido bastante, que incluso aparecen como unas, si fuesen monjas, ¿no? Con una masturbación conjunta, ¿no? E incluso también mensajes, ¿no? Como por ejemplo, no temas a mantener relaciones con hombres, ¿no? Prácticamente hay como una tirada, ¿no? Una línea homosexualista prácticamente en este panfleto. Entonces me sorprende, pero no tanto, fíjate, porque ya estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Con ese adoctrinamiento LGTBI que hay en las aulas, este tipo de manuales que hemos observado. Pero claro, lo peor de todo es efectivamente la falta de respeto, ¿no? Por parte de Fandogamia. Veo aquí y leo mensajes de ellos en los que efectivamente pues se burlan, ¿no? De los cristianos, se burlan de abogados cristianos en este caso también. Nos vemos en el infierno, justamente lo que has comentado. Incluso con ironía, como de, bueno, pues ahora vamos a denunciar nosotros a aquellos, ¿no? Que también planten pues una denuncia por bulos y calumnias, dicen, ¿eh? No te lo pierdas, Cristina. Cuando, bueno, pues ahora echan la culpa incluso a Amazon de haber distribuido este libro, poniendo ellos a partir de 6 años. Cuando, bueno, pues aquí dice efectivamente que quien sube esto es esta propia editorial, ¿no? Sí, ellos le echan la culpa también a la distribuidora, pero vamos, quien parte, o sea, la distribuidora distribuye, como su palabra indica, tú lo editas y tú lo produces, con lo cual tendrás que asumir esas responsabilidades. Que al final, esto no sabemos por dónde vas a ir, Pablo, porque puede salir como que al final determinaron que era libertad de expresión lo que hizo TV3 con la Virgen del Rocío, lo cual me parece completamente miserable, pero en fin, ya sabemos hacia dónde tira alguna parte de la justicia. Ojalá que esto pueda tener esa responsabilidad que nosotros pensamos que tiene, porque sinceramente yo pienso que la tiene, y que no todo sirve como libertad de expresión, sino que esto es una ofensa, y que tenga esas consecuencias. Y si no, no pasa nada, la siguiente que salga la vamos a volver a denunciar. O sea, y así hasta que consigamos que a lo mejor se cansen. Efectivamente. Y eso es así. Pues nos vamos a ir ahora, antes de terminar contigo, Cristina, directamente a, bueno, lo que ocurrió ese pasado martes 21 de mayo también en Madrid, que estuvo Eduardo Verástegui en el rezo del Rosario en Ferraz. Recordemos que en Ferraz se están reuniendo pues parte de la sociedad civil activa para combatir de manera espiritual contra este gobierno, y también de manera activa luego en esas concentraciones que se realizan frente a la sede de Ferraz para exigir la dimisión de Sánchez bajo el grito "Sánchez dimisión, esto no es una sede, es un puticlub". Pero vamos a comentar qué ocurrió. Eduardo Verástegui estuvo presente en el Rosario de Ferraz. Cristina, un poco sorprendente, ¿no? Bueno, la verdad es que es un movimiento que además me das pie a decir que nosotros tuvimos la suerte en nuestro stand que teníamos en Viva Europa de coincidir con dos personas que llevan desde el inicio de esta movilización y que nos decían
La próxima semana se cumple 200 días, ya hemos pasado, ¿vale? Ese número redondo de 200, que son personas que efectivamente de la sociedad civil se están concentrando, están por la parte de ese rezo del rosario, están con representaciones políticas, como en el caso, por supuesto, inmenso de Eduardo Verástegui, que también estuvimos con ellos, con nuestra compañera Dais Casares en el Viva Europa, y yo creo que este tipo de figuras que van allí, de representantes, pues tiene que dar esa fuerza para que no se paralice esta movilización única en el mundo, Pablo, porque se está juntando, por un lado, las personas que llevan a cabo ese rezo con esa intención, tú fíjate, tan sana, o bueno, si se me permite la ironía, tan peligrosa como es rozar para que la unidad de España no acabe en el garete en el que están tratando de llevarnos, y luego, pues lógicamente, protestar contra todas las iniciativas de Pedro Sánchez, que está llevando al abismo a España. O sea, que me parece increíble que haya estado por allí, pero bueno, como también vimos en el caso de, ¿cómo se llama este periodista? Tucker, ¿no? Tucker. El periodista, sí. Americano que estuvo allí. Y bueno, pues figuras también españolas, Santiago Abascal ha estado en su momento cuando ha podido ir, hemos visto también a Ortega Smith cuando ha tenido que llevar a cabo ese frente hacia las actitudes y los comportamientos hostiles de la policía, de ciertos miembros del UIP. O sea, creo que es una fuerza y una representación que lo que tiene que hacer es, pues desde luego, marcar un antes y un después como lo está haciendo, y con esa representación del CEPAC, del movimiento conservador y de todos los actores que lo que tratan de decir es que por este camino no podemos seguir. Efectivamente. Y fíjate, Cristina, nos vamos a quedar con esta frase tuya de que por este camino no podemos seguir. Gracias, Cristina Sol, periodista, presentadora de Informa Radio, y sobre todo, pues vamos a seguir muy de cerca la actualidad, vamos a tenerte en cuenta, lógicamente, en este programa, en este humilde programa, en esta humilde casa, en Multicanal Radio, para comentar la actualidad, porque desde luego que la actualidad de esta semana pasada a mí me ha dejado, como bien te decía al principio, bastante impactado, sobre todo viendo pues esa reacción, como hemos comentado, de Milei, luego el tema del adoctrinamiento sexual, ¿no? Como vemos también con esa querella de la Fundación de Abogados Cristianos y esas declaraciones que hemos escuchado de José Castro Velarde, presidente de la Fundación Enraizados, y también, pues efectivamente, ese rezo de Ferraz, esa resistencia que lleva más de 200 días plantándose ante las puertas de la sede del Partido Socialista para exigir la dimisión. Yo creo que me atrevo a decirte hasta valientemente, porque pocos se atreven, por lo que me atrevo a ver también todos los días que hago un seguimiento de lo que ocurre allí en Madrid, pocos se atreven a dar esa batalla, y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Tanto como a José Andrés Calderón, impulsor del rezo del Rosario en Ferraz, y todos esos patriotas que se plantan ante las puertas de este desgobierno, y sobre todo a vosotros también que estáis ahí informando. Cristina, muchísimas gracias, feliz domingo. A ti, Pablo, y espero que tengáis muy buen día del Señor, aunque estemos trabajando en parte, pero Él sabes que lo quiere y nos lo manda, o sea que a seguir luchando. Eso es, esto es una lucha conjunta. Gracias, Cristina, un besote. A ti, un besazo, Pablo. Pues efectivamente nos vamos con estas palabras de Cristina Sol, periodista, presentadora de Informa Radio. Vamos a una pausa y continuamos analizando la actualidad política de nuestro país, que desde luego a veces nos deja un sinsabor de boca, pero hay tanto que comentar. Para
Pues efectivamente, qué suerte es tener un corazón sin puertas, como las puertas que muchas veces la sociedad civil abre a toda la sociedad en sí, para sobre todo cambiar las realidades sociales por y para el bien común. Esa es la labor principal del Observatorio para la Libertad Religiosa que preside María García. Nos va a acompañar para analizar esa petición que han hecho a las misiones permanentes de expertos independientes, observadores y relatores especiales ante la Organización de las Naciones Unidas para que sancionen al gobierno de España por vulnerar el derecho a la libertad religiosa. Y es que el Observatorio para la Libertad Religiosa denuncia que se han producido en este año 2022 más de 200 ataques con un incremento preocupante en los últimos años. Muchos de estos ataques proceden del ámbito de las administraciones públicas. María García, buenos días, feliz domingo. Un placer tenerte en este programa en Nuevos Horizontes. Hola, buenos días, Pablo. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, María. Sobre todo, ¿qué está ocurriendo? Realmente ha aumentado, pues vemos un incremento de esos ataques constantes hacia la libertad religiosa. Denunciáis, de hecho, que se está privando a la sociedad de poder ejercer su libertad religiosa, rezar el rosario. Claro, lo que estamos denunciando ante las Naciones Unidas, y por eso estamos pidiendo el apoyo de asociaciones y de personas particulares para ir con más fuerza mejor, es que el gobierno español está vulnerando el derecho a la libertad religiosa al multar tanto a personas que pues deciden rezar el rosario en Ferraz, porque se puede rezar cuando y donde se quiera, en la calle, en el metro, en la iglesia, donde uno quiera, como también aquellas personas que deciden rezar ante centros abortistas, pues por esas mujeres que van a abortar y por esos bebés, porque al final es la libertad de cada uno, y la libertad religiosa es el derecho más íntimo de la persona porque concierne su conciencia, sus creencias más íntimas. Es como la prueba de algodón del resto de derechos. Entonces, si no se cumple este derecho, se pueden estar vulnerando otros. Por eso queremos denunciarlo ante la ONU. De hecho, María, es sorprendente porque vosotros denunciáis desde el Observatorio de la Libertad Religiosa que se está rechazando, ¿no? Sobre todo que sean rechazadas, y condenadas las reiteradas violaciones del derecho a la libertad religiosa promovidas por el Gobierno de España, así como que se haga un llamamiento urgente para que el Gobierno de España ceje en su reiterado ataque a los ciudadanos creyentes y asuma su responsabilidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos y de promover un clima de respeto a la libertad de culto. Una barbaridad que esto no esté ocurriendo en España, desde luego. ¿Por qué crees que este gobierno, sobre todo, y las administraciones públicas no se empeñan en dar una respuesta resolutiva ante este ataque constante? Porque vemos que, por ejemplo, con los islamistas o con otro tipo de religiones no se atreven. ¿Por qué con los católicos sí? El Observatorio para la Libertad Religiosa realiza cada año un informe sobre los ataques a la libertad religiosa en España. Y lo que hemos visto en los últimos años es que la mayoría de los ataques, como tú decías, son contra católicos, pero además están aumentando mucho los ataques y siempre Podemos y el PSOE, ahora también se ha unido Sumar, son los partidos políticos que más atacan la libertad religiosa. Por eso al final son los partidos que en los últimos años han estado en el gobierno, que ellos sean los que más atacan la libertad religiosa. Lo que vemos es que al final están quitando este derecho fundamental, que lo que están haciendo es arrinconar a los creyentes para que no se manifiesten como tal en sus creencias en la vida pública, y esto lo estamos viendo en estas manifestaciones, por ejemplo, en los rezos de Rosario Público en Ferraz, o por ejemplo, eso es lo que decíamos antes de las clínicas abortistas, pero no solo ahí, sino que ellos cuando hacen declaraciones en redes sociales, cuando hacen declaraciones en los parlamentos, tanto en el Congreso como en el Senado, como en los parlamentos regionales, que nosotros revisamos también para nuestro informe, hacen declaraciones en contra de los creyentes, para que eso también se manifieste en la calle, ese odio hacia las creencias religiosas se manifieste en la calle y siempre va unido. Entonces creemos que al final tienen que respetar el derecho a la libertad religiosa porque es algo muy íntimo de las personas
porque España tiene unas raíces religiosas que no pueden obviar y no pueden eliminar de un plumazo. De hecho, pedís que se acuerden sanciones afectivas al gobierno de España para que cese cuanto antes la promoción de los ataques hacia los creyentes, así como la limitación de los derechos de los mismos. ¿Qué tipo de sanciones pide el Observatorio de la Libertad Religiosa? Y sobre todo, ahora mismo, en estos momentos que estáis haciendo esta petición a las Naciones Unidas, ¿qué es lo que pedís exactamente para ser justos, ¿no? Sobre todo con todos esos creyentes que efectivamente se ven coartados de sus libertades y de poder ejercer el culto de manera pública? Se puede firmar esta petición en nuestra página web, tanto asociaciones como personas particulares, como antes decía, y lo que queremos es enviar este manifiesto a las misiones permanentes y a los relatores especiales, especialmente al de libertad religiosa y al de libertad de expresión, para que en sus informes sobre el gobierno de España vean qué medidas se pueden tomar para que esta vulneración de la libertad religiosa cese. Creemos que la ONU puede hacer mucha fuerza si nosotros impulsamos este manifiesto, es para que la ONU haga fuerza como organismo internacional para que esto se deje de producir. Creemos que el poder que tenemos los ciudadanos es muy fuerte. Si nos unimos y trabajamos, entonces podemos conseguir que de verdad el gobierno de España recapacite para que esta libertad religiosa se dé y se reduzcan también no solo estos ataques, sino todos los ataques a la libertad religiosa en nuestro país. María García Ayuela, presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo, por dejarnos robarte estos minutos para comentar esta maravillosa iniciativa. Mucho éxito, sobre todo, María, y vamos a seguir muy de cerca pues esa labor que estáis realizando desde el Observatorio, que desde luego es más necesaria que nunca. Muchas gracias a ti. Pues nos quedamos con estas palabras de María García, presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa, que nos hace una instancia muy clara, y es que hay que defender la libertad, sobre todo religiosa, en la vida pública. Veamos qué ocurre con esta petición a las Naciones Unidas que realizan desde el Observatorio, y como ella ha dicho, se puede firmar prácticamente tanto particulares como asociaciones desde la página web del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Tan simple, búsquenlo ustedes en Google y bueno, pues la primera página que les aparecerá será el observatorio. Pueden ustedes sumarse a esta petición que desde luego merece todo el respeto. Impresionante todos esos reclamos de la sociedad que desde luego pues hay que escuchar, y eso es lo que hacemos en Nuevos Horizontes y en Multicanal Radio. Escuchamos los reclamos de la sociedad que pide desde luego un cambio estructural en la política y sobre todo que se respeten las libertades. Lo acaban ustedes de escuchar, lo hemos escuchado con la presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa, así como con las declaraciones también del presidente de la Fundación Enraizados o con Cristina Sol, que nos ha comentado en grandes apéndices la actualidad política de la semana. Estamos en este domingo 26 de mayo y hay que analizar también pues el santoral del día, y es que hoy celebramos San Felipe Neri, la memoria de este presbítero que, consagrándose a la labor de salvar a los jóvenes del milagro, fundó el oratorio en Roma, en el cual se predicaba y practicaba constantemente la lectura espiritual, el canto y la obra de caridad. Resplandeció por el amor al prójimo, la sencillez evangélica y su espíritu de alegría, el sumo celo y el servicio ferviente de Dios. Él fue llamado el apóstol de Roma. También celebramos Santa Mariana de Jesús de Paredes, en Quito, en Ecuador. Santa Mariana de Jesús de Paredes, una virgen que consagró su vida a Cristo en la Tercera Orden de San Francisco y empleó sus fuerzas en ayudar a los pobres y indios. También felicitar a todos los andreses, en especial a aquellos que celebran la onomástica de San Andrés Cagua, San Berengario de Saint Papoul, San Desiderio de Vienne, San Euloterio, el Papa, Santa Felicísima de Todi, San Fugacio, San José Chanson y San Lamberto de Vence, San Pedro Sanz y Jordá, San Ponciano en Daue, San Prisco y compañeros, San Simetrio de Roma, Beato Andrés Franchi y Beato Francisco Patrici. San Felipe Neri, hablando de él, que es uno de los santos pues más reconocidos, sobre todo, que nació el 22 de julio de 1515 en Florencia, en la actual Italia, y que falleció tal día como hoy, 26 de mayo de 1595 en Roma, en la actual Italia. Fue beatificado el 11 de mayo de 1615 por Pablo V y canonizado el 12 de mayo de 1622
por Gregorio XV. Como habíamos comentado, pues fue un hombre entregado y sobre todo desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo a enfermos en los hospitales y llevando grupos de gente de iglesias a rezar y meditar. Y al anochecer se retiraba pues a algún sitio solitario a orar y mediante lo que Dios ha hecho por la sociedad. Eso decía él siempre y muchas veces pasó la noche entera rezando. Pues celebramos hoy esta onomástica y desde luego que lo hacemos con gran alegría de ser este domingo. Quiero terminar el programa comentando con ustedes pues una serie de observaciones frente pues, a lo que hemos escuchado hoy de la actualidad. Yo me quedaría con tres grandes cosas. La primera de todas es ese reclamo de la sociedad, como bien decía Cristina Sol, a conquistar la libertad, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una batalla crucial en campo abierto, sobre todo en la información también, de contar la verdad y de informar sin tapujos y con rigor de lo que pues otros nos atreven a contar, por miedo o bien porque están regados de dinero por parte de las administraciones públicas, de este presidente sanchista y todos aquellos colaboradores pues muy cercanos a él, que pretenden silenciar la libertad de prensa. O también me quedaría con ese llamado claro del presidente de la Fundación Enraizados a defender con total claridad y contundencia que con los sentimientos religiosos no se juega, que hay que defender a los niños y protegerles, que no podemos tolerar de ninguna manera que pongan en marcha pues estos libros perniciosos y mucho menos que se burlen de nuestros sentimientos, así como que además intenten pervertir sexualmente, como es lo que se está haciendo. Desde luego que el libro El Niño Jesús no odia a los mariquitas es una declaración muy clara de intenciones para meternos por la puerta de atrás, meternos un gol sobre lo que es la ideología de género y sobre todo esa imposición, como vuelvo a matizar, radical, perversa, sectaria, pues de normalizar que pues las relaciones homosexuales o incluso se puede normalizar el insulto al culto de los católicos. Me voy a quedar también con esas declaraciones y esa instancia de la Asociación del Observatorio para la Libertad Religiosa, como bien nos comentaba María García, de que es fundamental que el gobierno de España respete la libertad religiosa. Es que a día de hoy, si nos fijamos, no existe ningún amparo a los católicos. Es prácticamente tolerable la burla, la crítica, además con sorna, y la crítica para destruir pues todos los sentimientos de los católicos, sus creencias y convicciones. Entonces esto no se puede tolerar, desde luego que es muy penoso y deja muy mal sabor de boca estas ofensas que observamos, estas ofensas que además vemos de manera constante. Fíjense que en el año 2022 ha habido más de 200 casos simplemente en España de incitación al odio contra los católicos. Es que está pasando, es que ahora te multan por ir a rezar a Ferraz, que al impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón, le han metido más de 3.600 euros de multa por rezar el Rosario, por ponerse ante la iglesia del Corazón de María en Madrid a rezar el Rosario en la vía pública y a hacer testimonio de fe. Que es que ya hemos llegado a un punto en el que una persona no puede ir por la calle rezando el Rosario porque te pueden parar y te pueden decir ¿qué está usted haciendo? Está usted violentando a la sociedad rezando aquí el Rosario. Pero en cambio, las mujeres feministas que se plantan ante la Complutense o a la Catedral de Madrid enseñando los pechos, diciendo mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar, no me arrodillo ante el sistema patriarcal, les permiten estar ahí y no las multan. No es exhibicionismo, señores, es libertad. ¿Libertad de qué? Si ahora mismo una persona que va perfectamente vestida a rezar el rosario en la calle, que no hace calvos ni se desnuda, le multan, de verdad que, señores, es para hacérselo ver. Estamos en una sociedad enferma, en una sociedad que está podrida prácticamente. Lo peor de todo no es esto, sino que es que además los ataques a la libertad religiosa y a los católicos se hacen con alevosía y perversidad. O también, como comentábamos hace un fin de semana pasado con el presidente del Instituto de Política Familiar, ese incremento de abortos que hay en nuestro país y que nadie se preocupa de que tenemos un serio problema demográfico, que hacen falta 266.000 nacimientos para completar la tasa de regeneración poblacional, que España se muere, señores, que estamos ahora mismo en un país envejecido, que no se puede mantener ni sostener las pensiones,
que estamos arruinados prácticamente, que España tiene una deuda altísima, que no hay pensiones para sostener, no hay personas para sostener el sistema de pensiones. Es que no las hay. Es que hace falta, de verdad, nacimientos, hace falta políticas natalistas. Que esta semana próxima que vamos a entrar, el Instituto de Política Familiar va a presentar un balance de qué hace falta realmente para reconstruir Europa. Que estamos ahora mismo abocados a la quiebra total del estado de bienestar y a los políticos les da igual. Que siguen cogiéndose sus vuelos y sus viajes a disfrutar del sol en la Toscana o a disfrutar pues de los paisajes y no se preocupan de la realidad que tenemos. Que somos un país viejo, un país sin niños, un país que no tiene futuro. Entonces, es fundamental, desde luego, poner el grito en el cielo y, sobre todo, exigir responsabilidades. Esta semana pasada observábamos también que acusaban a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, de pues, presunta corrupción, cuando bueno, pues el juzgado ha dictaminado lo siguiente, que no es así. En cambio, decir, como comentábamos con Cristina Sol, que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, está investigada por presuntos delitos de corrupción y además de tráfico de influencias, por mucho que ahora la OCU diga que no y que no ha pasado nada y que salga además un informe en el que pues aparentemente ella estaría pues desvinculada de todas esas tramas. Bueno, pues la realidad es que hay una querella, sí señores, de Manos Limpias y de la Fundación Citizen Go, Hazte Oír, han presentado una querella además bastante explicativa de los hechos, y no son fake news en lo que se han refugiado, es en datos reales. O sea, estamos hablando de que el señor Sánchez está provocando que haya un revuelo y además ahora salpicando todo el tema de Milei, de que ha estado en España y que ha estado en el Viva 24, que se ha reunido en La Razón también con el señor Maruenda a presentar su libro Libertarios, El Camino del Libertario, pues hay que salpicar, entonces hay que echar la mierda hacia un lado para no enfocar verdaderamente el problema que hay. Y esto la prensa convencional está siendo cómplice. Pero bueno, nosotros vamos a seguir desde aquí denunciando la puñetera realidad, denunciando lo que otros no se atreven a decir, sin tapujos y sobre todo con un rumbo a un nuevo horizonte. Soy Pablo Hertfelder García Conde y esto es Nuevos Horizontes. Feliz domingo, gracias por acompañarnos. Multicanal Radio presenta Nuevos Horizontes, un programa de debate, participación, entrevistas y actualidad